El libro de Amós nos enseña que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y es precisamente lo que hizo con Daniel y con el apóstol Juan, al revelarle los acontecimientos que sucederían para el fin de los tiempos. En el capítulo anterior, explicábamos el sueño que tuvo el profeta Daniel cuando se encontraba exiliado en Babilonia, donde le fue mostrado la sucesión de poder terrenal con figuras de animales, desde el imperio reinante que lo tenía exiliado, hasta el romano. Más de 5 siglos después, esta misma profecía le es revelada al apóstol Juan, estando ya gobernando el imperio romano, siéndole mostrado a detalle los acontecimientos que sucederían para el periodo de lo que Jesús denominó la tribulación y la gran tribulación. Haciendo una breve introducción del capítulo anterior, a Daniel le fue revelado 4 bestias que representaban cada una un imperio. Luego, y como ya habíamos mencionado, al apóstol Juan le es revelada la visión de 2 bestias, teniendo la primera 7 cabezas y 10 cuernos. Estos últimos representarían a 10 reinos futuros, que se originarían de las invasiones sufridas por pueblos bárbaros al Imperio Romano de Occidente, integrados hoy como una asociación política y económica con el nombre de Unión Europea. Y tras estos 10 cuernos, saldría un cuerno pequeño que representaría a la sede eclesiástica que sobrevivió a las invasiones, el cual hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. La segunda bestia tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, representando los 2 cuernos a 2 estados o grupos de países que actualmente profesan las enseñanzas de Jesús, pero que al final hablarán como dragón, yendo en contra de estas doctrinas. En el capítulo 1, habíamos nombrado como candidato a los Estados Unidos de América, por cumplir el perfil que nos describe el libro de Apocalipsis sobre la segunda bestia. Pero no solo ese país cumple, sino también Gran Bretaña, país de donde originaron los primeros pobladores del norte del continente americano, y que hoy en día se integran con Australia mediante una alianza para compartir tecnología avanzada de defensa, para reforzar capacidades militares. Acuerdo que se denomina AUKUS. Esta segunda bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, y hará que los pobladores de la tierra adoren a la primera, sanándole la herida que tiene desde hace algunos siglos, obligando a las naciones dominadas a tener lealtad, exaltando su poder como si fuera un ser divino. Para estos últimos tiempos, la bestia demandará una completa lealtad a sus dominios, a través de una marca en la mano o en la frente, como una imitación clara a la expresión hebrea del Antiguo Testamento, denominado Anti-Shema. Una oración que hoy en día practican los judíos para mostrar lealtad a Dios, el cual se encuentra escrito en los versículos del 4 al 9 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Esta marca es una expresión simbólica de imposición de poder por parte de la segunda bestia, o de los Estados Unidos de América, en alianza con Gran Bretaña, que obligará a las naciones dominantes a adorar a la primera bestia, o a Roma, representado por el Vaticano, quien finalmente habrá recuperado su poder político, que le fue quitado hace algunos siglos. Esta adoración hará remembranza a Nerón César, quinto emperador romano que asumió la tiranía cruel y asesina para finales del siglo I de la nueva era, y que para el fin de los tiempos, será recordado con el número 666, tal y como nos lo revela los versículos 16 al 18 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis así: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Para contar el número de la bestia tenemos que remitirnos a la lengua hebrea, el cual sus letras también son números. Y si empezamos a deletrear la palabra Nerón César en hebreo, la suma de cada letra equivale al número 666. Este número simbolizará violencia para el periodo de la tribulación a través del poder político, militar y la maquinaria propagandista de la economía en el nuevo orden mundial. A través de la interpretación del Apocalipsis, se identificarán tres poderes espirituales que gobernarán al mundo. El primero es el poder político y militar, representando al anticristo, el cual moverá a la mayoría de los gobernantes, donde los ejércitos y las armas serán invocadas para refrendar su fortaleza frente a los demás, dominando asimismo en la humanidad, sentándose en el templo de Dios, de cuyo templo en mención, hacemos parte todos los creyentes en Cristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos advierte lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el apóstol Pablo nos revela que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, nos está revelando que Satanás para esos tiempos, intentará con más fuerza mover nuestro modo de pensar, tratando de dominar nuestras mentes y nuestros corazones, el cual, como sabemos, hace parte de nuestros cuerpos. En pocas palabras, para todo aquel que el hombre de pecado logre cambiar el modo de pensar, se estará sentando metafóricamente en ese templo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Basados en los versículos 15 y 16 del capítulo 24 de Mateo, la falsa doctrina ha inventado que se volverá a reconstruir el antiguo templo de Salomón, con el propósito que se pueda cumplir lo escrito por el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, ignorando que nosotros los creyentes en Cristo, somos el verdadero templo de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Al hacer una comparación de los anteriores versículos con lo escrito por el evangelista Lucas, podemos entender mejor a qué se refería Jesús en el Monte de los Olivos, cuando les revelaba a sus discípulos las señales antes del fin. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Entonces, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, hacía referencia a lo sucedido durante el periodo en que gobernaron los griegos, cuando Antíoco Epífanes IV invadió Jerusalén con sus ejércitos profanando los sitios sagrados. Por lo tanto, Jesús prefiguraba los hechos pasados, para lo que acontecería en el tiempo del fin, el cual hoy podemos conocer a través de las revelaciones dadas al apóstol Juan, cuando la bestia reunirá a los ejércitos de las grandes naciones en el valle de Megiddo, en hebreo Armagedón, para hacer la guerra a Jesucristo. Igualmente conocemos que el valle de Megiddo se localiza en la nueva nación de Israel a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. El segundo poder espiritual es el ideológico, representando a la segunda bestia del Apocalipsis, el cual acaba con el pensamiento del hombre al estar dominados por el gran poder como una marca, que nos permite pensar que tenemos libertad, aunque no sea así. Y el último y tercer poder espiritual es el financiero, representado por la primera bestia, o Babilonia, para referirse a la maquinaria propagandística de la economía, donde todo se vende y todo se compra.
obligando a los hombres a adorar la imagen representada en el dinero físico y digital, comercializándose nuestra intimidad, y siendo ese, el signo último del poder, que es la prostitución. Con todos los antecedentes expuestos en el capítulo anterior, e inicio de este, podemos continuar con la explicación de nuestra gráfica, donde hemos trazado la línea de tiempo del día de la ira de Dios, con 5 acontecimientos importantes así. El primero se dará con la apertura de los sellos por parte del Cordero, el cual el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos narra que el Cordero al abrir el 6º sello, dará inicio al día de la ira de Dios, sintiéndose para esa fecha un fuerte terremoto, y oscureciéndose el sol y la luna. Al mismo tiempo, se darán las condiciones para el resurgimiento del octavo imperio, que para estos tiempos actuales, es denominado el Nuevo Orden Mundial. El segundo se dará cuando el Cordero abra el 7º sello, dándose el evento más importante de la historia bíblica, como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, descendiendo del cielo a las nubes, junto con sus ángeles. El tercero se dará cuando en el cielo se escuche el sonar de las 7 trompetas, avisando a todo el mundo la llegada del Mesías. El cuarto se dará con el día de la expiación, o día del perdón, siendo reflejado cuando seamos limpiados de nuestros pecados, recibiendo de una vez por todas la gracia de Dios. El quinto se dará con el inicio de los juicios por parte de Dios, dando comienzo para el tiempo de los tabernáculos, siendo derramadas 7 copas llenas de la ira de Dios, que dará inicio al castigo y a los juicios en contra de las naciones impías. Para el último día de los tabernáculos se dará la batalla de Armagedón, y la cena de la boda del Cordero, comenzando asimismo a reinar nuestro Señor Jesucristo desde el monte Sión, montaña que surgirá antes del juicio a las naciones impías. Damos entonces inicio al primer acontecimiento registrado en el libro de Apocalipsis, con la apertura de los sellos por parte del Cordero. El capítulo 5 y 6 del libro de Apocalipsis, nos narra que el apóstol Juan, a quien le estaba siendo revelada la profecía, ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito que se encontraba atado con 7 sellos, listos para que el Cordero de Dios los desatara uno a uno. Al abrirse los primeros 4, Juan ve 4 jinetes a caballos, que por la redacción del texto simbolizan conquista, guerra, hambre y muerte. Después fue abierto el 5º sello, y Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, representando las persecuciones que padecieron los santos de la época de Juan, dando vida por su testimonio. El libro de Apocalipsis no nos da suficientes pistas para situar en la cronología el tiempo en que fueron abiertos los primeros 5 sellos, pero sí nos revela que será antes de empezar el periodo del día de la ira de Dios, toda vez que al abrirse el 6º sello, el versículo 17 del capítulo 5, nos anuncia la llegada del gran día. Como acabamos de mencionar, el 6º sello da inicio al día de la ira, o a los 360 días en que Dios ha establecido el castigo y el juicio a las naciones impías, el cual se manifestará con desastres naturales como un terremoto, caída de piedras o meteoritos, fuertes vientos, y el oscurecimiento del día, creando temor a los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este evento es la señal para que los países poderosos de la tierra hagan alianzas entre ellos.
creándose a sí mismo el octavo imperio, o el nuevo orden mundial. Y en cumplimiento a la visión del apóstol Juan escrito en el capítulo 13 de Apocalipsis, se darán estas alianzas, cuando la segunda bestia representada por los Estados Unidos de América y Gran Bretaña a través de la AUKUS, obliguen a los pobladores de la tierra a seguir las doctrinas que practica el papado a través de la religión católica. Pero esta vez no será con seducción, sino con imposición. El cual, el que no se incline para adorar las imágenes, sufrirá castigo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Con todo el poder político y religioso que obtendrá el Vaticano con la ayuda de la Alianza AUKUS, igualmente buscará alianzas con las naciones de Oriente, y con la Unión Europea. Este último para el tiempo de la tribulación, posiblemente pasará a llamarse Estados Unidos de Europa, simplificada con la sigla EU, nombre dado a una versión de la unificación de Europa como Estado de Países Confederados, basado en un discurso que fue presentado ante el Congreso Internacional de la Paz, que tuvo lugar en París para el año 1849, y después en la Asamblea Nacional Francesa en 1871, y leída por su autor, el poeta, dramaturgo y político francés, Victor Hugo, quien planteaba la iniciativa de los Estados. Esta idea, todavía se promueve a través de organizaciones no gubernamentales, u ONG de Europa, como una ambiciosa y utópica aspiración de poder mundial. Los Estados de Países Confederados, o Unión Europea como actualmente se denomina, junto con la Alianza AUKUS, le entregarán al papado la administración de las finanzas mundiales para que sea manejado a través del Banco del Vaticano, enriqueciéndose rápidamente estos reinos por la potencia de sus deleites. Estas finanzas son administradas hoy en día por 5 instituciones que conforman el Grupo Banco Mundial, el cual, para el tiempo de la tribulación, discernimos que desaparecerán. El apóstol Juan contextualiza estas alianzas como una fornicación, toda vez que se unirán por intereses propios de poder, sin tener un matrimonio comercial y financiero que los une entre sí. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Con lo que respecta a los países del Oriente, como Rusia, China y las Coreas, tendrán como propósito brindar apoyo militar al nuevo orden, teniendo como objetivo, llamar a las filas de reclutamiento a las naciones, para formar el gran ejército y reunirlos en el valle de Megido, para la gran batalla de Armagedón. Hoy en día vemos cómo estos países del Oriente muestran todo el armamento militar, causando amenaza e intimidación al mundo. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando nos enteramos por la historia del siglo pasado y lo que va corrido de este, sobre las innumerables guerras que han habido a nivel mundial, y ver los esfuerzos de muchas naciones por mantener la paz y la seguridad, podemos discernir que todo está en bandeja para que la profecía empiece a cumplirse. Pero igualmente conocemos, que la profecía así sola no puede darse, sino con la orden de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo en sus 2 cartas a los tesalonicenses, nos da muchas pistas sobre los hechos que antecederán a la venida de nuestro Señor Jesucristo.
La primera pista es lo que nos narra el versículo anterior, que cuando este mundo se encuentre en el mayor conflicto de guerra, hambre y corrupción, saldrán muchos gobernantes del mundo a hablar de paz y seguridad. Pero ya será tarde, porque el tiempo para el juicio a las naciones habrá comenzado. Y la segunda pista, y ya lo leímos en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, es que no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, siendo este último el que va a ser juzgado junto con la bestia y el falso profeta, por toda la maldad que han ocasionado a la humanidad. Y tiene sentido lo anteriormente mencionado, porque, para que pueda haber un juicio, deben de estar presentes los acusados ante el estrado, el cual Dios los hará resurgir para el año que ha establecido los juicios, conocidos como el día de la ira de Dios. Pero esta vez el imperio, o nuevo orden mundial no durará tanto tiempo. Solo tendrán autoridad por una hora para gobernar. Y durante esa hora, desencadenarán un colapso financiero de grandes proporciones, que traerá hambre y violencia a la tierra hasta el fin de los juicios. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando el texto bíblico nos muestra la expresión de tiempo de una hora, se refiere a una hora profética y no literal. De la misma manera como un día profético se traduce en 360 días literales, o un año bíblico, asimismo se debe interpretar la expresión de hora. Por otra parte, todos conocemos que un día literal se compone de 24 horas. Entonces, para conocer matemáticamente a qué tiempo corresponde la hora profética, solo tenemos que dividir 360 entre 24, y nos da como resultado la cifra de 15. O sea, una hora de un día profético, son 15 días literales. Tiempo en que durará el nuevo orden mundial antes de su caída. Entonces, el día en que comenzará el nuevo orden mundial sobre la Tierra, será para los 14 días del mes 12 del año 5999 Yovel o calendario bíblico, o para el 14 de Adar del año 5786 del calendario hebreo, o para el 2 de marzo del año 2026 del calendario gregoriano. Entonces, se estarán preguntando el porqué de esa fecha. Recordemos que los juicios o las copas de la ira de Dios empezarán a derramarse desde el primer día de los tabernáculos, de acuerdo a lo que nos narran los versículos del 5 al 7 del capítulo 15 de Apocalipsis así. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Recordemos también que el libro de Levítico 23, nos revela que las celebraciones de los tabernáculos dan inicio a partir del día 15 del mes séptimo bíblico. 5 días después que Dios ordenara tocar la trompeta por toda la tierra, anunciando el comienzo del último año de un jubileo, que, para el tiempo futuro del día de la ira de Dios, estaría marcando el año 6000 Yovel. Entendamos entonces que el día 15 del mes séptimo del año 6000 Yovel o primer día de los tabernáculos, es el punto que divide el periodo del día de la ira de Dios en 2 tiempos. El primero de 7 meses, o periodo de la tribulación, que daría inicio el 14 del mes 12 del año 5999 Yovel con el resurgimiento del octavo imperio, o nuevo orden mundial, terminando el 14 del mes séptimo del año 6000 Yovel. Y el segundo tiempo de 5 meses, o periodo de gran tribulación, iría desde el 15 del mes séptimo o primer día de los tabernáculos, al 14 del mes 12 del año 6000 Yovel. Este último periodo, sería el tiempo en que las personas que no fueron arrebatadas, serían atormentadas por langostas, el cual más adelante explicaremos de dónde sale esta plaga. 15 días o una hora profética después de haberse creado los Estados Unidos de Europa, y aliarse con el Vaticano, las finanzas de este último colapsarán motivado por los excesos de corrupción y poder. Lamentándose entonces los reyes de la tierra por el engaño, saqueando y destruyendo con fuego la ciudad del Vaticano. Pero pocos sabrán que el colapso de ella es su propio colapso,
ya que destruir la nueva cabeza del sistema financiero global, se producirá una superinflación en la economía de todas las naciones, desplomándose igualmente la organización que garantiza la estabilidad financiera en el mundo, como es el Fondo Monetario Internacional, trayendo consigo violencia y hambre a toda la tierra. Y es por eso que los comerciantes estarán en llanto y hambruna, porque nadie compra más su mercancía, ya que el dinero de papel y dinero fiduciario, igualmente colapsarán globalmente. Apocalipsis capítulo 18, versículo del 6 al 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. A partir de este colapso financiero, empezará en el mundo una crisis económica que se prolongará por 12 meses, en medio de grandes sequías producidas por el poder de los dos testigos que aún se encontrarán profetizando, hasta el tiempo en que sea apresada y juzgada la bestia o Babilonia, con el falso profeta, que hará señales para engañar a los hombres de la tierra. Por otro lado, el caos religioso por parte de los seguidores del catolicismo hará que muchos abandonen la fe y entren en apostasía, cumpliéndose lo revelado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3, así que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después de la apertura del sexto sello, el libro de Apocalipsis hace un interludio literario, para revelarnos que los 144.000 siervos de Dios pertenecientes a las 12 tribus de Israel, les serán puestas en sus frentes, la protección para ser guardados del castigo que sufrirán las naciones impías. Igualmente el apóstol Juan, hace referencia a una multitud vestida de blanco, identificadas como aquellas personas que saldrán de la gran tribulación y servirán en el templo día y noche, según nos revela el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aproximadamente 7 meses después de la destrucción de la Ciudad del Vaticano, y en medio de la crisis económica que estará atravesando el mundo, nuestra línea de tiempo nos marca el segundo acontecimiento del periodo del día de la ira de Dios, siendo este, el más importante de toda la historia profética. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo empezará a descender del cielo hacia las nubes, junto con todos sus ángeles celestiales, previamente a los estruendos de las trompetas que tocarán 7 ángeles. Este descenso será de forma silenciosa. Pero, ¿cuál será la pista que nos da la Biblia para saber este momento? El libro de Apocalipsis en el capítulo 8, nos revela que al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Curiosamente se hace mención de una expresión de tiempo de media hora, que solo se logra interpretar teniendo como base el valor del día profético. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Es fácil conocer a qué tiempo equivale la media hora profética, cuando tenemos en cuenta la conversión que hicimos anteriormente para calcular la hora profética, dándonos como resultado, que la hora es equivalente a 15 días literales. Por lo tanto, la media hora se homologa a 7 días y medio literalmente. En resumida, el tiempo del silencio en el cielo fue como de 7 días y medio, interpretándose que es el tiempo en que Jesús y sus ángeles duran descendiendo del cielo hacia las nubes. Recordemos que la dimensión del tiempo de los hombres, no es igual a la de Dios, el cual para nosotros el tiempo de descenso de Jesús hacia las nubes será como de 7 días y medio, pero para Dios, solo será como media hora.
Cuando Jesús y sus ángeles desciendan del cielo a las nubes, ninguna persona en la tierra se percatará, pese a que en esos días se darán señales en el cielo como eclipses de sol, lunas de sangre, terremotos, fuertes vientos y caídas de meteoritos a la tierra, el cual estará todo preparado para que los ángeles reciban la orden de reunir a los escogidos, tanto al pueblo de Dios como a la iglesia de Cristo. Finalmente, estando todos reunidos, Jesús seguirá su descenso en una nube hacia la tierra acompañado de su ejército celestial, siendo visible ante todo ojo que lamentará no haberse arrepentido de sus pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De acuerdo a lo que nos revela el libro de Levítico 23, sobre las fiestas solemnes que Dios ordenó celebrar al pueblo de Israel, las trompetas serán tocadas el día primero del mes séptimo bíblico. Entonces podemos discernir que, como 7 días y medio antes de sonar las trompetas, el Cordero abrirá el séptimo sello y de inmediato descenderá con sus ángeles a las nubes. Evento que se producirá según nuestra cronología, para el día 23 del mes sexto del año 5999 Yovel, o el 22 de Elul del año 5787, o para el 4 de septiembre del 2026. Al pasar la media hora profética, o los 7 días y medios literales, se escuchará en el cielo los estruendos de trompetas que nos narra el capítulo 8 de Apocalipsis, dando inicio a la primera celebración de las 3 fiestas solemnes de otoño que estarían por llegar. Teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo dio cumplimiento a las 4 primeras, hace casi 2000 años. Como fueron la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. La fiesta de las trompetas es la primera celebración que se realizará de las 3 últimas faltantes. Y de acuerdo al libro de Levítico 23, esta se dará para el día primero del mes séptimo del calendario bíblico, el cual, a partir del primero hasta el día 10 del mes séptimo, serán los últimos 10 días de mayor intensidad del periodo de la tribulación, o de los primeros 7 meses del día de la ira de Dios. Porque al empezar a sonar de las primeras 4 trompetas, se producirán grandes desastres naturales. Pero todo aquel que esté vivo para esos días y persevere invocando el nombre de Jesús, será salvo para recibir la gracia o el perdón de Dios. Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Los 10 días finales de los 7 meses de tribulación, es el tiempo para la prueba más dura. Y los que han invocado a Cristo y perseveren para esos días, recibirán la corona de la vida. Siendo confirmado en los versículos 10 y 11 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El capítulo 26 del libro escrito por el profeta Isaías, nos habla también de la protección de Dios. Y aunque estas escrituras fueron dirigidas al pueblo de Judá, son profecías que se darán para el fin de los tiempos, aplicando las recomendaciones dadas por el profeta Isaías, para todo aquel que esté vivo en esos días. Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios instruyó al antiguo pueblo de Israel en el uso apropiado de las trompetas para transmitir mensajes importantes.
Entre esos, la capacidad de convocar a un pueblo entero, o de poner en alarma al mismo pueblo para alistarse a la guerra, quedando escritas estas enseñanzas, para que las futuras generaciones identificaran el significado de cada sonar. Con el pasar de los siglos, y después que las tribus de Israel fueron esparcidas por todo el mundo, estas trompetas ya no se volvieron a sonar de la misma forma que Dios las ordenó. Pero para el tiempo en que dé inicio el juicio contra las naciones impías, y después de descender nuestro Señor Jesús del cielo a las nubes, les serán entregado a 7 ángeles, 7 trompetas, para que con el sonar de estas, se reúnan nuevamente las 12 tribus de Israel, que serán representados por los 144.000 siervos de Dios, quienes gobernarán juntamente con Cristo. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Al trazar nuestra línea de tiempo, discernimos que las trompetas sonarán una por cada día. Teniendo en cuenta que, el libro de Apocalipsis interrumpe la secuencia después de la 6ª trompeta, para hacernos mención de los 2 testigos que Dios enviará a la tierra a profetizar, narrándonos igualmente que la bestia les hará la guerra, y los matará, quedando sus cuerpos tirados en la plaza de Jerusalén por un tiempo de 3 días y medio, hasta ser resucitados por Dios. Teniendo entendimiento de lo anterior, el texto bíblico al hacer el interludio literario, nos sitúa a los 2 testigos entre el 6º y el 7º sonar de trompetas, insinuándonos la proximidad de los 3 días y medio, al día 10 en que se celebra la expiación, o el día en que resucitarán los muertos en Cristo para obtener la gracia de Dios. Nada es casualidad en las escrituras bíblicas, el cual la misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, nos hace énfasis que estas revelaciones son para los entendidos. El que tiene oído, que oiga. Cuando los primeros 4 ángeles empiecen a sonar las primeras 4 trompetas, caerá sobre la tierra, granizo y fuego mezclado con sangre que dañará la 3ª parte de los árboles y la hierba. Al igual que nos simboliza a una montaña ardiendo que se precipitará al mar, convirtiendo las aguas en sangre y matando a la 3ª parte de los peces. Esta simbología representará a los volcanes haciendo erupción, y la lava roja cayendo al mar. Otro simbolismo es una gran estrella ardiendo que caerá sobre los ríos y los cuerpos de agua, representando un meteorito cayendo a la tierra. Y, por último, nos simboliza que la 3ª parte del sol, la luna y las estrellas serán heridas, representando que se darán eclipses parciales para esos tiempos. La 5ª trompeta abrirá el pozo del abismo, de donde saldrán muchas langostas con poder igual de los escorpiones de la tierra, teniendo como orden, atormentar durante 5 meses a los hombres que no tuviesen el sello en la frente. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 5. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Los capítulos 7 y 9 del libro de Apocalipsis, hacen mención a sellos en la frente que servirán de protección para las plagas, o desastres naturales que se darán durante el tiempo de tribulación. El cual, el capítulo 7, nos revela claramente que estos sellos serán puestos a los siervos de Dios. O sea, a los 144.000 escogidos de las 12 tribus de Israel. Pero, ¿qué pasará con los creyentes o la iglesia de Cristo, que no hacen parte del pueblo escogido por Dios? Recordemos que los 144.000 sellados que nos narra el libro de Apocalipsis, conforman los escogidos del pueblo de Israel. Y para nosotros es un misterio, porque si esos 144.000 sellados fueran del Antiguo Testamento, por simple lógica deben de estar muertos y descansando en la gloria de Dios. Pero el texto bíblico nos revela que serán sellados.
dando a entender que estarán en la tierra en cuerpo y alma para cuando comience la tribulación. ¿O será que Dios traerá a sus 144,000 siervos a la tierra para que profeticen igual que a sus 2 olivos? Respondiendo el primer interrogante en lo que respecta a la Iglesia de Cristo, el apóstol Pablo en su carta escrita a los Efesios, nos habla del sello de Dios en el contexto de la verdad fundamental. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es cierto que todas aquellas personas al recibir verdaderamente a Cristo en su corazón, reciben igualmente el sello del Espíritu Santo. Pero hay un detalle. Que nuestra fe, si es necesario, debe ser probada, porque el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo fue inmenso, y en este mundo de apostasía, muchos no lo valoran. Y es por eso que el apóstol Pedro nos hace claridad, que así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe se refina con aflicción, si así es necesario. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También es cierto que el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses nos revela que Dios no nos ha puesto para su ira, sino para alcanzar salvación. Pero muchos no entienden el significado de lo expresado por Pablo, si lo comparamos con lo narrado en los anteriores versículos de Pedro. Porque desconocen que la ira de Dios es condenación, mas no tribulación. Porque de lo contrario los apóstoles no hubieran pasado por gran tribulación. Ni los mártires de la iglesia durante la persecución cristiana hubieran padecido tortura y muerte. Ni durante el holocausto nazi, millones de judíos hubieran sido asesinados violentamente. Y muchas tribulaciones más que por causa de Cristo, la humanidad ha padecido. Pero con seguridad, resucitarán para salvación eterna. Y dando respuesta al segundo interrogante en lo que respecta a los 144,000 sellados, discernimos que sí. Toda vez que el texto bíblico nos lo confirma. Porque de lo contrario, ¿cuál sería la necesidad de blindarlos con los sellos en sus frentes? Continuando con la secuencia de las trompetas, la sexta ordena que sean desatados 4 ángeles, que se encuentran junto al río Éufrates, el cual, estarán preparados para matar a la tercera parte de los hombres en la tierra. Para cuando suene la séptima trompeta, se escucharán grandes voces en el cielo anunciando el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, el templo o tabernáculo de Dios será abierto en el cielo, viéndose el arca de su pacto. Apareciendo en la tierra relámpagos, truenos, terremotos y un gran granizo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Con el sonar de las trompetas, y ya nuestro Señor Jesucristo habiendo descendido a las nubes, dará final el periodo de tribulación, o de los primeros 7 meses del día de la ira de Dios. Con el inicio de los últimos 5 meses, comenzará un nuevo periodo de juicios contra las naciones impías, siendo derramadas 7 copas llenas de la ira de Dios, que traerá a la tierra muchas plagas que causarán sufrimiento, llanto y dolor a los hombres. Pero antes de empezar los juicios, Dios guardará a todos aquellos que perseveraron en Jesucristo, reuniéndolos en las nubes para recibir de una vez por todas la corona de la gracia, dando inicio en la tierra al periodo más tormentoso de toda la historia del hombre, conocida como la Gran Tribulación.